La oscuridad de la noche envolvía la habitación cuando Mark se despertó sobresaltado. Una sombra se alzaba en una esquina, retorcida y amenazante. Parpadeó, pensando que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero la sombra seguía allí, inmóvil. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras observaba la figura oscura. La luna fuera de la ventana proyectaba una luz tenue, revelando contornos borrosos. La sombra parecía tomar forma, adquiriendo una apariencia humana y pareciendo moverse con vida propia. Mark se frotó los ojos y se levantó de la cama. Pero al mirar nuevamente, la sombra seguía presente, casi burlándose de su incredulidad. Cada vez que parpadeaba, la sombra parecía acercarse un poco más. El corazón de Mark latía con fuerza, la ansiedad llenaba su pecho. Trató de alejarse, pero la sombra lo seguía como un depredador al acecho. Salió de la habitación y encendió las luces del pasillo, pero la sombra persistía, extendiéndose y estirándose en las paredes. Cada noche, la sombra regresaba. No importaba dónde estuviera o cuánta luz hubiera, la figura oscura lo perseguía. Mark empezó a dudar de su cordura, incapaz de escapar del tormento de esta presencia enigmática. La obsesión consumió a Mark. Investiga en bibliotecas y archivos en busca de respuestas. Encontró antiguos relatos de seres que se deslizaban entre dimensiones, criaturas que solo podían ser vistas en las sombras. Las noches pasaban con Mark absorto en sus investigaciones, desvelando relatos de víctimas que habían sufrido encuentros similares con estas sombras. Su paranoia crecía mientras su mente se sumía en el misterio que rodeaba a esta entidad. Mark intentó alejarse. Pasó noches en otros lugares, buscando distracciones en la compañía de amigos y lugares concurridos. Pero sin importar cuánto intentara escapar, la sombra seguía apareciendo en cada rincón oscuro de su vida. La obsesión se convirtió en una compulsión. Mark comenzó a llevar un diario detallado de cada aparición. Dibujaba la forma de la sombra, registraba la hora y el lugar. Su vida estaba consumida por esta búsqueda de respuestas, una búsqueda que lo empujaba hacia los límites de la cordura. Con cada nueva pista que encontraba, su inquietud aumentaba. Marcas extrañas en antiguos textos hablaban de un portal entre mundos, un vórtice donde las dimensiones se tocaban. El conocimiento solo aumentaba su paranoia, pero Mark estaba decidido a entender lo que lo perseguía. Mark descubrió un antiguo ritual en un oscuro rincón de la web. Necesitaba hablar con la sombra, comprender sus motivos. Siguiendo las instrucciones, dispuso velas en círculo y pronunció palabras olvidadas. Las velas parpadearon mientras Mark hablaba en voz baja. Sintió un escalofrío recorriendo su piel cuando la sombra pareció responder. Las velas crearon sombras danzantes en las paredes y una sensación eléctrica llenó el aire. La oscuridad pareció abrirse, revelando una grieta en la realidad. Mark sintió una presencia, una conexión con la sombra. La figura oscura tomó forma en el centro del círculo de velas, sus ojos vacíos fijos en Mark. Mark habló con determinación, exigiendo saber por qué lo perseguía. La sombra no habló en palabras, pero Mark sintió respuestas en su mente. Descubrió que la sombra era un ser de otra dimensión, atrapada en un mundo de sombras, ansiosa por encontrar un anfitrión en el mundo real. Todo temblaba mientras la sombra extendía sus manos hacia Mark. Intentó invocar un lazo entre mundos, queriendo reemplazarlo. Mark sintió el poder de la sombra, su deseo de tomar su lugar. Un escalofrío de terror y determinación se apoderó de él mientras luchaba contra la amenaza de la sombra. Con fuerza de voluntad, Mark rompió el vínculo. La sombra retrocedió. Y buscando una salida se aferró a la pantalla de su televisor. El vórtice volvió a abrirse y se cerró en un parpadeo. Mark quedó solo en la habitación, exhausto pero victorioso. Sabía que había desafiado a un ser de otra dimensión, pero la lucha aún no había terminado. Mark sabía que no podía esconderse. La sombra seguía persiguiéndolo, pero ahora entendía sus intenciones. Decidió enfrentarla, encontrar una manera de detenerla. Investigó antiguos rituales y conjuros de protección y encendió velas blancas.
Su corazón latía con fuerza mientras pronunciaba palabras de poder, creando una barrera de energía alrededor de él. La sombra apareció, oscura y amenazante. Intentó romper la barrera, pero las chispas de luz la repelieron. Mark mantuvo su determinación, su mente centrada en la protección que había creado. La sombra huyó con frustración, tratando de encontrar una grieta en la barrera. Mark sintió su influencia, su deseo de invadir su mente. Pero él resistió, manteniendo su enfoque, evitando que la sombra lo controlara. La barrera titilaba, amenazaba con ceder ante la oscuridad. Mark se sintió agotado, pero sabía que no podía rendirse. Si cedía, la sombra tomaría su lugar, usurparía su existencia. Con un último esfuerzo, Mark fortaleció su barrera. Las chispas de luz se volvieron más brillantes y las llamas de las velas crearon una fogata que repelía la sombra. La figura oscura huyó una última vez antes de desvanecerse en la oscuridad. Mark cayó al suelo, agotado pero victorioso. Sabía que había enfrentado una amenaza que trascendía su mundo. Pero la lucha había dejado su marca, y la sombra aún acechaba en las sombras, esperando una oportunidad para regresar y cumplir su oscuro propósito. Mark pensaba que había vencido a la sombra, pero sus noches aún estaban llenas de pesadillas. La paranoia lo perseguía, y cada sombra en la oscuridad lo ponía alerta. Un día, mientras conducía, al mirarse en el espejo, vio una figura oscura detrás de él. Se giró, pero no había nada allí. La sombra parecía burlarse de él, acechándolo incluso en sus paseos. La obsesión regresó con fuerza renovada. Mark se encerró en su apartamento, tapando las ventanas y encendiendo la televisión, esperando una señal. En una noche de luna llena, tras días de encierro, la sombra se materializó en su habitación. Mark la enfrentó con valentía y, a pesar del insomnio y los días sin ver la luz, estaba dispuesto a luchar hasta el final. Pero la sombra parecía más fuerte, más decidida. Mark recordó algo que había leído en sus investigaciones: las sombras eran más poderosas en la oscuridad total. Con un último acto de desesperación, encendió todas las luces de la habitación. La sombra comenzó a deshacerse entre llantos. Sus formas bailaban, como si de humo se tratara, antes de desaparecer en la nada. El apartamento quedó en silencio, solo el zumbido de las luces llenaba el aire. Mark se dio cuenta de que había encontrado una forma de mantener a raya a la sombra. Pero también sabía que la amenaza seguía acechando en algún lugar oscuro, esperando la oportunidad de regresar. Con el corazón agitado, Mark se quedó en la habitación iluminada. Sabía que había cambiado su destino, pero a un precio alto. Las sombras se habían convertido en su compañía constante, recordatorios eternos de una batalla que había librado y una oscuridad que nunca lo abandonaría.